El silencio de la residencia fue interrumpido por un sonido que parecía imposible. Tomás Villalobos se quedó paralizado en el pasillo, con el corazón latiendo desbocado al ver a su hijo Daniel, el niño que no permitía que nadie lo tocara desde hacía 2 años, caminar lentamente hacia la mujer de uniforme gris que sostenía un trapo de limpieza. El pequeño se alzó de puntillas, vacilante, y besó la mejilla de Carmen. Las lágrimas corrieron por el rostro del empresario mientras era testigo del milagro que todos los médicos habían declarado imposible. Carmen permaneció inmóvil, con los ojos húmedos, sin atreverse a moverse. Aquel beso era más que un gesto, era el fin de una prisión. Si quieres saber cómo una simple empleada doméstica logró lo que los mejores médicos no pudieron, quédate hasta el final. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. 3 meses antes, Tomás Villalobos era apenas un hombre roto dentro de un cuerpo que seguía funcionando por inercia. Sentado en su oficina de madera noble en la mansión de Polanco, miraba el monitor de su laptop sin ver realmente los números de la última reunión directiva. Su empresa de logística seguía siendo lucrativa, los empleados continuaban siendo productivos, pero nada de eso importaba cuando, al otro lado del pasillo, su hijo de 5 años vivía encerrado en un mundo inaccesible para los demás. El accidente que se había llevado a Valeria había ocurrido hacía 2 años, pero el dolor seguía siendo reciente, como una herida que se niega a cicatrizar. Ella regresaba del trabajo cuando un camión de carga se saltó el semáforo en rojo. Muerte instantánea, dijeron los informes, como si eso hiciera todo más fácil de soportar. Daniel presenció todo. Estaba en el asiento trasero, sujeto en su silla de seguridad, cuando ocurrió el impacto. Los paramédicos dijeron que fue un milagro que sobreviviera sin un rasguño físico. Pero Tomás sabía que los milagros pueden ser crueles. Su hijo sobrevivió en el cuerpo, pero algo dentro de él se apagó esa noche lluviosa. El niño que antes corría por la casa gritando «¡Papá!» cada 5 minutos, ahora pasaba las horas en silencio dentro de su habitación. No hablaba, no sonreía, no permitía abrazos. Cualquier intento de contacto físico resultaba en gritos desesperados, mordidas y una huida aterrorizada hacia el armario o el baño, donde se encerraba hasta que el cansancio vencía al pánico. Los primeros meses tras el accidente fueron una sucesión de esperanzas frustradas. Tomás contrató a la doctora Patricia Guzmán, la psicóloga infantil más reconocida de la Ciudad de México, que cobraba una fortuna por sesión. Ella duró 4 encuentros antes de admitir, con delicadeza profesional, que Daniel presentaba un trauma complejo que escapaba a su experiencia. Luego vino el doctor Hugo Álvarez, especialista en trastorno postraumático infantil, formado en Europa, que intentó terapias con juguetes, música y hasta un perro entrenado. Daniel arrojó los juguetes por la ventana e intentó morder al perro, para horror de todos. El médico sugirió internarlo en una clínica, pero Tomás se negó rotundamente. No pondría a su hijo en una institución. Las cuidadoras pasaban por la casa como soldados en una guerra perdida. Doña Marta, experimentada y maternal, duró 2 semanas antes de renunciar llorando, diciendo que nunca había visto a un niño con tanto miedo en los ojos. Lorena, joven y graduada en pedagogía especial, intentó enfoques lúdicos, pero terminó con una mordida en el brazo que requirió puntos. Claudia, la más paciente de todas, logró quedarse un mes entero, pero reconoció que no estaba ayudando, solo sobreviviendo a la rutina.
Tomás pagaba generosamente, ofrecía bonos, daba días libres extra, pero ninguna cantidad de dinero compensaba el desgaste emocional de cuidar a un niño que rechazaba cualquier forma de conexión humana. La mansión de 1000 metros cuadrados se había transformado en un vacío ecoico. Las habitaciones de invitados no se ocupaban. La piscina permanecía cubierta con una lona. El jardín era cuidado por jardineros que trabajaban en silencio, pero no había nadie para admirar las rosas. Tomás circulaba por las habitaciones como un fantasma, evitando cruzarse con su hijo a la hora de las comidas para no alterarlo. Daniel bajaba a la cocina 3 veces al día, se sentaba solo a la mesa y comía en silencio absoluto, con la mirada fija en el plato, ignorando cualquier presencia a su alrededor. La cocinera intentaba preparar los platillos que sabía que le gustaban, pero era inútil. Cualquier intento de Tomás también parecía condenado al fracaso. Cuando se sentaba cerca de su hijo, el niño se congelaba, soltaba el tenedor y salía corriendo de regreso a su cuarto. Las únicas evidencias de progreso eran los platos a medio terminar. Daniel comía poco, apenas lo suficiente para subsistir. Así existían padre e hijo, 2 sobrevivientes compartiendo el mismo espacio sin jamás conectarse. La culpa corroía a Tomás por dentro como ácido. Revivía constantemente la discusión de la mañana anterior al accidente. Había peleado con Valeria. Trabajas demasiado, nunca estás en casa, tu hijo te extraña, Tomás. ¿Acaso los negocios son más importantes para ti que tu propia familia?, le había dicho ella antes de cerrar la puerta. Aquellas fueron las últimas palabras que intercambiaron. Ahora, sentado solo en su despacho a las 3 de la madrugada, Tomás se preguntaba si el trauma de Daniel no era solo por el accidente, sino también por haber presenciado a sus padres peleando horas antes de que todo se derrumbara. Tal vez el niño lo culpaba, tal vez tenía razón en hacerlo. Los amigos habían desaparecido gradualmente. Al principio llamaban cada semana, ofrecían ayuda, sugerían cenas, pero Tomás siempre rechazaba, siempre posponía, siempre decía que no era un buen momento. Eventualmente las llamadas cesaron. Quedaron solo los colegas de trabajo, que mantenían una distancia respetuosa, y su chofer, Ramón, que llevaba 20 años trabajando para la familia y era demasiado discreto para hacer preguntas incómodas. La verdad es que, a esa altura, Ramón se había convertido en el brazo derecho de Tomás, y en muchos momentos en su único amigo. La soledad de Tomás era total. Había perdido a su esposa. Su hijo estaba en vivo, pero inalcanzable, y el mundo seguía girando allá afuera mientras él se hundía en una tristeza silenciosa que nadie veía, porque nadie miraba de verdad. El jueves de esa semana, Ramón trajo una información inesperada mientras conducía a Tomás hacia una reunión en el centro financiero. La empresa de limpieza habitual había cancelado el contrato debido a la falta de personal para esa zona. La empleada asignada a la mansión había pedido su traslado. Ramón sugirió Limpieza Pura, una empresa más pequeña pero con excelentes referencias. Tomás apenas asintió con la cabeza, indiferente. ¿Qué diferencia hacía quién limpiaba la casa? Todo era temporal. Nadie se quedaba mucho tiempo. El viernes siguiente, una mujer de mirada cansada pero gentil tocó el timbre a las 7 de la mañana. Carmen Ortiz tenía 32 años, manos ásperas por el trabajo y una sonrisa discreta que no alcanzaba completamente sus ojos. El tipo de sonrisa de quien aprendió a ser fuerte porque no había otra alternativa. Ramón la recibió en la puerta de servicio, le entregó las llaves del armario de suministros y repitió las mismas instrucciones dadas a todas las anteriores. No hablar con el niño, no mirarlo directamente, no intentar acercarse. Carmen escuchó todo en silencio, asintió y comenzó a trabajar. En ese momento, ninguno imaginaba que aquella mujer sencilla
Estaba a punto de lograr lo que psicólogos caros y cuidadoras especializadas nunca consiguieron. Carmen pasó el trapo por la mesa de comedor de 1906. Cristal con un semblante tranquilo, recordando el momento en que firmó el contrato con la empresa Limpieza Pura. Hacía 3 semanas. Era el primer empleo fijo en mucho tiempo que le daba un respiro. Ya no necesitaba hacer aseo en 3 casas diferentes por día, ni forzar su cuerpo hasta el agotamiento para pagar la renta y las medicinas. Ahora, con el nuevo salario y el seguro social, finalmente, podría comprar el medicamento costoso que su madre, doña Rosa, necesitaba para controlar su condición, un cardíaca, y en momentos de emergencia podrían pagar una consulta privada sin tener que madrugar y hacer filas interminables en el hospital público. Solo de pensar en su madre tomando la medicina correcta, sin tener que partir las pastillas para que duraran más, Carmen se llenaba de gratitud, prometiéndose a sí misma que haría lo máximo para conservar aquel empleo. La mansión era enorme, pero tenía un vacío que incomodaba. No era como otras casas de ricos, llenas de risas y música ambiental. Allí todo parecía de utilería, como si la casa fuera un escenario de telenovela. Los sofás siempre en el lugar exacto, los cojines alineados, las cortinas sin un pliegue fuera de lugar. Carmen percibió que era un reflejo del hombre y del niño que vivían allí. No había vida, solamente 2 almas vacías vagando por los pasillos. Ella se movía por las habitaciones con la experiencia de quien conoce bien el oficio. La mayoría de los cuartos solo necesitaban un mantenimiento ligero, ya que había personal especializado para la limpieza profunda periódica, así que su tarea principal era mantener el orden diario. Distraída en sus pensamientos, de vez en cuando comenzaba a cantar en voz baja. Eran boleros antiguos, melodías que venían de su infancia, de las noches en que su padre ponía la radio vieja mientras jugaban cartas en la mesa de la cocina. Después del juego, su padre, don Antonio, siempre iba a la tienda de la esquina y traía dulces de leche. En aquel momento, en esa casa sencilla, con piso de cemento, Carmen era la niña más feliz del mundo. Recordar la voz de su padre tarareando le traía una mezcla de consuelo y nostalgia. Él había fallecido demasiado pronto, dejándole a ella, aún siendo una jovencita, la misión de cuidar a doña Rosa. Ahora, como adulta, seguía cumpliendo la promesa que le hizo. En la cocina, Carmen organizaba las alacenas cuando escuchó la puerta abrirse. Era doña Teresa, la cocinera, que regresaba del mercado. Una mujer de mediana edad, bajita, pero con manos de oro para la sazón. Doña Teresa sabía todos los rumores del vecindario. «Ay, muchacha, cantas bonito, ¿eh?», comentó, esbozando una sonrisa cansada mientras sacaba tomates, cebollas y papas de las bolsas. Carmen se sonrojó. «Son cosas que mi papá escuchaba, se quedan en la cabeza». Doña Teresa suspiró profundo. «Cosas buenas. Al menos ahora esta casa tiene un poco de sonido». Mientras guardaba los víveres, doña Teresa miró alrededor como quien revisa que no haya nadie cerca y se inclinó un poco hacia Carmen. «¿Ya te contaron del niño?», preguntó en voz baja. Carmen asintió levemente. Ya había escuchado rumores de otros empleados y del propio Ramón. Y claro, estaban los portarretratos con la mujer sonriente al lado de Daniel y Tomás. «Miguel, el hijo del patrón, digo Daniel», corrigió Teresa. Respiró hondo antes de continuar. «El pobrecito vio morir a su mamá. Iba en el coche. Dicen que fue una noche de lluvia. Un camión se pasó el alto y él, atado en su sillita, vio todo. Desde entonces no deja que nadie lo toque». Carmen sintió un nudo en la garganta. Continuó doblando los paños de cocina, pero sus manos se movieron más lento. Ella tenía 16 años cuando su padre murió, y, aun siendo casi adulta, le había costado lidiar con el dolor. ¿Cómo podría un niño de 5 años procesar una pérdida tan inmensa? Doña Teresa prosiguió.
mientras revisaba los frijoles que había dejado en remojo. Su mamá era un ángel. Siempre venía a la cocina, preguntaba por mi familia, compartía el café conmigo. El señor Tomás también era diferente, reía más. Después del accidente, se convirtió en ese hombre callado que ves pasar de vez en cuando. Y el niño, ¡ay! El niño se encerró en un mundo que nadie puede abrir. Ya pasaron psicólogas, terapeutas, niñeras. Unas lloraban, otras se iban enojadas, decían que eran berrinches. Pero no es berrinche, es dolor. ¿Te imaginas perder a tu mamá así? Me parte el alma verlo así. Ese mismo día, cerca de la hora del almuerzo, Carmen estaba terminando de secar la encimera cuando escuchó pasos ligeros en el pasillo. No necesitó voltear para saber quién era. Daniel entró como hacía todos los días y se sentó en la misma silla, a la misma distancia de la mesa. Doña Teresa colocó el plato frente a él con cuidado y salió junto con la encargada de turno, dejando a los dos solos por un breve momento. Carmen, de espaldas, guardaba platos en el armario bajo y tarareaba casi en un susurro una canción vieja, Sabor a mí. El sonido era tan discreto que apenas cortaba el aire, pero para un niño acostumbrado al silencio absoluto, era una novedad. Daniel miró en dirección a ella un segundo más de lo habitual. No dijo nada. No tocó el tenedor inmediatamente. Se quedó observando las manos de Carmen, que se movían despacio, sin movimientos bruscos. Ella no le pidió los buenos días, no impostó una voz dulce, no giró el cuerpo entero para mirarlo. Simplemente continuó, como si la presencia de él fuera algo natural, y no un evento tenso. Poco a poco, él comenzó a comer. El tenedor tocando suavemente el plato, el sonido del agua cayendo en el fregadero y la voz de Carmen, casi perdida en la melodía, creaban una atmósfera extraña, pero segura. Con el paso de los días, Carmen comenzó a notar pequeños cambios. Al llegar a la sala de televisión por la mañana, encontraba un cochecito de metal siempre un poco más cerca de la puerta que el día anterior. Al principio pensó que era descuido. Después se dio cuenta de que había un patrón. El juguete parecía probar hasta dónde podía llegar. Ella lo recogía apenas lo necesario para limpiar y lo devolvía al mismo lugar exacto. A veces, cuando estaba doblando ropa, sentía sobre ella una mirada curiosa. Una tarde, mientras Carmen pasaba el trapeador en el piso de la sala principal, el silencio se rompió por un ruido seco. Un vaso de plástico cayendo al suelo. Se giró apenas lo suficiente para ver a Daniel, parado cerca de la mesita auxiliar, mirándola fijamente. El vaso había rodado hasta casi tocar el pie de ella. Carmen se agachó despacio, tomó el vaso con calma, lo colocó sobre la mesa otra vez y volvió a lo que estaba haciendo. Nada de regaños, nada de cuidado, niño, solo el gesto simple. Daniel pareció confundido por un instante, como si esperara una reacción mayor, un grito, un susto. No hubo nada. El mundo no se derrumbó. Ella no gritó. Aquel día, cuando doña Teresa entró más tarde para preparar café, encontró a Carmen organizando las tazas y cantando, bajito. «Tienes buena mano con él, ¿sabes?», comentó mirando de reojo hacia la puerta, donde un par de ojos curiosos espiaban la escena. Carmen sonrió levemente, sin voltear. «Ni siquiera hablé con él, doña Teresa». La cocinera removió el café y respondió, «A veces es justamente eso. Quizás se lleva mejor con quien no quiere cambiarlo». Al final de la jornada, al tomar su bolso en el área de servicio, Carmen sintió un cansancio bueno, diferente al de otros días de limpieza. El cuerpo dolía, sí, pero la mente estaba despierta. Mientras cruzaba el pasillo para salir por la puerta trasera, pasó por la sala y vio encima de la mesa baja el mismo cochecito de metal. No esperaba hacer un milagro en la vida de Daniel. Sabía que estaba allí solo como empleada de limpieza. Aún así, en el fondo de su corazón, siempre lleno de esperanza,
Tenía el deseo de poder hacer algo por aquel niño tan solitario. En los días siguientes, la rutina fue ganando pequeños brillos que nadie de fuera notaría, pero que para quienes vivían en esa casa tenían el peso de un avance monumental. Daniel pasó a aparecer con más frecuencia en las habitaciones donde Carmen estaba. A veces se quedaba solo en el marco de la puerta, como intentando reunir valor. Otras veces caminaba fingiendo interés en un adorno o un cuaderno olvidado sobre la mesa, pero en realidad acompañaba con atención cada gesto de ella. Carmen continuaba limpiando, ordenando, siempre al mismo ritmo calmado. Fue en una tarde nublada, en la sala de estar, cuando surgió la primera interacción real. Carmen estaba arrodillada en el suelo, limpiando el polvo de la parte baja de un estante, cantando bajito una balada romántica, cuando escuchó una voz tenue. «Me gusta cuando cantas». Ella se detuvo. Por un segundo tuvo miedo de reaccionar demasiado rápido y asustarlo. Respiró hondo, mantuvo los ojos en el trapo y respondió con suavidad. «Ah, sí, Daniel, qué bueno. Son canciones que a mi papá le gustaba escuchar». Solo entonces se permitió girar el rostro un poco. Daniel estaba sentado en la alfombra a pocos pasos de ella, con el cochecito apoyado en la rodilla y los ojos grandes fijos en el rostro de Carmen. Frunció el ceño pensativo, como si estuviera armando un rompecabezas. «¿Tu papá debe ser un hombre bueno?», preguntó. El comentario simple atravesó a Carmen como un cuchillo y un abrazo al mismo tiempo. Una sonrisa triste apareció en su rostro. «Lo era, sí. Le gustaba jugar a las cartas conmigo en la mesa de la cocina y desafinaba mucho estas canciones que yo canto». Daniel esbozó una sonrisita tímida, rápida, casi escondida, pero verdadera. No era una sonrisa para agradar a un adulto. Era la sonrisa de quien, por primera vez en mucho tiempo, lograba imaginar una figura paterna recordada con cariño, no con dolor. «¿Qué son las cartas?», preguntó él confundido. Carmen se dio cuenta de que el niño solo conocía juguetes electrónicos o caros. «Es un juego de mesa muy divertido. Un día puedo enseñarte si quieres». El niño asintió. Se quedó en silencio unos segundos, pero ahora la sonrisa fue sustituida por una expresión seria. «¿Él está bien?», preguntó de repente. Carmen entendió al instante que aquella pregunta no era solo sobre su padre. Había otra persona detrás de esa duda. Respiró hondo, se agachó para quedar a su altura y respondió. «Así como tu mamá, él está descansando, Daniel. Pero aquí dentro», dijo, tocando levemente su propio pecho, «él sigue vivo en mí». Daniel bajó la mirada hacia su juguete y se quedó girando las ruedas, absorbiendo aquella información con la seriedad de quien carga más peso del que debería. Después de unos instantes murmuró: «Yo extraño a mi mamá. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas». No fue un desahogo largo ni un llanto escandaloso. Fue solo una frase corta, pero derribó un muro que 2 años de terapia no habían logrado ni rasguñar. Carmen sintió arder sus ojos, pero contuvo las lágrimas. No quería transformar el dolor de él en un espectáculo. «Me imagino, mi niño», respondió suave. «Cuando amamos mucho a alguien, la ausencia se siente grande». No preguntó detalles, no le pidió que contara sobre el accidente, simplemente validó el sentimiento. A partir de ese día, Daniel pasó a buscar los lugares donde estaba Carmen. Si ella iba a la sala, minutos después, él aparecía con su bloque de dibujo. Si estaba en la cocina, él se sentaba a la mesa aunque no fuera hora de comer. A veces hacía preguntas simples. «¿Cómo se llamaba tu papá? ¿Jugabas todos los días?». Otras veces solo se quedaba cerca.
La niñera intentaba convencerlo de ir al cuarto de juegos, pero la compañía de Carmen le parecía más interesante que cualquier juguete importado. Tomás comenzó a notar cambios que lo desconcertaban. Al principio creyó que era coincidencia. Daniel pasaba más tiempo en la mesa si Carmen estaba cerca. En una tarde, el padre lo vio de lejos, sentado en el suelo, dibujando mientras Carmen limpiaba la biblioteca. No estaba escondido, estaba allí, disponible. Una noche, al pasar por el pasillo, Tomás oyó a su hijo decir: «Canta otra vez esa canción». Y la voz de Carmen respondiendo: «Está bien, pero prometes que comes un poco más de pollo». Daniel ni respondió, solo acercó el plato. Los cambios eran discretos pero constantes. Empezó a tocar más sus juguetes, a organizarlos. Un día, mientras ella lavaba los platos, sintió que colocaban algo con cuidado junto al fregadero. Era su vaso favorito, el de dinosaurios. Él nunca dejaba que nadie tocara ese vaso. Para ella, aquello sonó como la mayor prueba de confianza. «¿Quieres que lo lave para ti?», preguntó sin voltear. Daniel asintió. Carmen lo lavó con cuidado extra. «Listo. Así brilla de nuevo. No queremos un dinosaurio sucio, ¿verdad?». Daniel sonrió. Con el tiempo surgieron preguntas que Tomás jamás había escuchado. «¿Cuándo recuerdas a tu papá? ¿Duele o es bonito?». Carmen pensó antes de responder. «Depende del día. A veces duele porque quiero que esté aquí. A veces es bonito porque recuerdo sus risas». Daniel consideró aquello. «Con mi mamá a veces recuerdo y duele, pero…» dudó. «A veces recuerdo cuando cantaba en el coche. Ahí es bonito». Tomás veía, sentía, pero no sabía qué hacer con aquello. Su hijo, que no soportaba a nadie, aceptaba a una extraña, y nada de eso había venido de los médicos. Venía de momentos simples: una empleada cantando, una historia sobre un padre, una mujer que no forzaba nada. La casa empezó a mostrar vida. Un dibujo olvidado en la cocina, una silla torcida, marcas de llantas de juguete en la alfombra. Entonces, en una mañana aparentemente igual a las otras, ocurrió algo en el jardín. El sol entraba fuerte y Carmen había salido a limpiar las sillas de la terraza. Cantaba concentrada cuando sintió una presencia. Miró de reojo y vio a Daniel, descalzo, con su cochecito. Él la observó un tiempo, pero esta vez, en lugar de quedarse quieto, dio un paso, luego otro, acercándose sin prisa. Desde dentro, Tomás vio la escena a través del ventanal. Su corazón se aceleró. Era como ver a alguien cruzar un puente de cristal sobre un abismo. Carmen dejó de cantar. Apoyó el trapo, levantó el rostro y miró a Daniel con suavidad. El niño respiró hondo, como quien toma valor para saltar al agua. Caminó hasta Carmen, se puso de puntillas y con una delicadeza trémula le dio un beso leve en la mejilla. El trapo resbaló de la mano de Carmen. Ella no se movió, no lo abrazó, no gritó de emoción. Apenas dejó que las lágrimas cayeran en silencio, respetando la valentía de aquel gesto. Detrás del vidrio, Tomás sintió que el suelo desaparecía. Entendió que, mientras él intentaba arreglar a su hijo con prisa, una mujer sencilla había elegido simplemente no herirlo, y por eso había sido aceptada en su mundo. Pero esa noche Tomás no pudo dormir. La escena se repetía en su mente. Una parte de él estaba emocionada, pero la otra, la del padre sobreprotector y herido, se preocupaba. ¿Qué sabía realmente sobre Carmen Ortiz? ¿Y si ella era peligrosa? ¿Y si Daniel se apegaba tanto que, cuando ella se fuera, el niño quedaría peor que antes? A las 3 de la mañana, tomó una decisión. Tenía que poner límites, retomar el control. No podía dejar la estabilidad emocional de su hijo en manos de una desconocida. A la mañana siguiente Carmen llegó puntual. Ramón la interceptó con rostro serio. «El señor Villalobos quiere verla en el despacho». El corazón de Carmen se disparó. Sabía que esas reuniones rara vez eran buenas noticias,
Entró al despacho preparada para lo peor. Tomás estaba de espaldas, mirando la ventana. Se giró, tenso. «Doña Carmen, siéntese». Fue directo al punto. «Vi lo que pasó ayer en el jardín. Mi hijo la besó. Fue la primera vez en 2 años que tocó a alguien voluntariamente». Carmen asintió en silencio. Tomás cruzó los dedos. «Necesito entender una cosa. ¿Qué es exactamente lo que usted está haciendo con Daniel?» El tono no era de gratitud, era de sospecha. «No hice nada, señor. Solo trabajo. Limpio, a veces canto. Él se acerca y yo lo dejo. Solo eso». Tomás se inclinó. «¿Solo eso? Terapeutas expertos no lograron nada. ¿Y usted en pocas semanas lo consigue? ¿Cómo?» Carmen sintió el pecho apretado. «No sé explicarlo con palabras técnicas, señor Villalobos. Solo no lo forcé, no intenté arreglarlo. Sé que cuando uno tiene miedo, lo peor es que lo quieran sacar a la fuerza». Tomás negó con la cabeza. «No basta. Mi hijo está creando un vínculo y no puedo arriesgarme a que usted se vaya y lo deje destrozado. Así que le voy a pedir algo. Continúe con su trabajo, pero mantenga la distancia. No cree expectativas en él. No soportaría verlo herido de nuevo». Carmen sintió que el suelo se abría. «¿Quiere que me aleje de él?» «Quiero una postura profesional», sentenció Tomás. Ella bajó la cabeza. «Con todo respeto, señor, Daniel no necesita una postura profesional. Necesita alguien que no le tenga miedo». Tomás golpeó la mesa. «Yo sé lo que mi hijo necesita. Soy su padre». El silencio fue denso. Carmen se levantó con dignidad. «Usted es su padre, sí, pero tiene tanto miedo de perderlo de nuevo que olvidó vivir con él. Haré lo que pide, pero sepa una cosa. Cuando alejamos a quien nos quiere, no por maldad sino por miedo, terminamos solos de todos modos». Salió del despacho conteniendo el llanto. Desde ese día, Carmen volvió a ser una sombra. Evitaba cantar, mantenía el rostro neutro. Daniel lo notó de inmediato. La buscaba, pero ella se iba a otra habitación. Le llevaba el vaso de dinosaurio, pero ella decía estar ocupada. La casa volvió al silencio. Al tercer día de ese infierno mudo, Daniel entró a la cocina y encontró a su padre tomando café. «Papá», dijo con voz quebrada. «¿Qué pasa?», preguntó Tomás sin dejar el celular. «Carmen ya no quiere hablar conmigo». La frase paralizó a Tomás. «Hijo, ella es la señora de la limpieza. Las niñeras te cuidan bien». Daniel bajó la cabeza. «Ella es más amable». Tomás intentó justificarse. «Tuve que hablar con ella. No quiero que sufras si se va». Daniel apretó los puños. «Tú le dijiste que dejara de estar conmigo». Tomás se atragantó. «Solo le pedí. Ella era mi amiga, papá». «¿Tu amiga?». Tomás intentó acercarse, pero Daniel retrocedió. «Solo quiero protegerte». Las lágrimas bajaron por el rostro del niño. «Tú no quieres que yo sea feliz. Carmen es mi amiga». Y salió corriendo escaleras arriba. Tomás se quedó solo, temblando. Por primera vez lo entendió. No era Carmen el peligro. Era él. Era su propio miedo. Esa noche Tomás pensó en Valeria, que siempre decía: «No puedes proteger a la gente de la vida. Solo puedes estar ahí cuando duela». Pensó en el beso en el jardín. Pensó en Carmen, que sin diplomas le había dado a su hijo presencia sin exigencias. A la mañana siguiente Tomás habló con Ramón. «Cuando llegue Carmen, dile que venga a mi oficina, esta vez para pedirle disculpas de verdad». Carmen llegó con el corazón en un puño. Al ver a Ramón menos serio, sintió una leve esperanza, pero el miedo al despido persistía. Entró al despacho. Tomás se levantó de inmediato. Parecía más humano, con ojeras de quien no durmió. «Doña Carmen, gracias por venir. Necesito reparar mi error. Fui injusto. Le pedí que se alejara por miedo. Pero entendí que el mayor sufrimiento de Daniel no viene de apegarse, sino de estar solo». Carmen sintió los ojos húmedos. «Yo solo no quería faltarle al respeto». Tomás asintió avergonzado. «Él me dijo que usted es su amiga».
Me di cuenta de que el peligro no era usted, era mi miedo. Quiero pedirle perdón. Y quiero pedirle que se quede, no solo para limpiar. Quiero que forme parte de la vida de él, que lo acompañe, que esté en las comidas. Claro, con el sueldo ajustado a esa responsabilidad. Carmen rompió a llorar y soltó una risa nerviosa. Señor, yo no tengo estudios, no soy psicóloga. Justamente, sonrió Tomás. Eso ya lo pagué y no sirvió. Daniel necesita a alguien que no lo trate como si estuviera roto. Eso usted ya lo hace. Antes de que pudiera responder, una figura apareció en la puerta. Daniel, con su vaso y su cochecito, miraba desconfiado. Papá, ¿Carmen se va? Tomás se arrodilló. No, hijo, yo estaba equivocado. Le pedí cosas que nos lastimaron. Y le estoy pidiendo perdón. Carmen dio un paso adelante. Daniel, tu papá te ama y solo quiere cuidarte, y yo no me voy a ir nunca. El niño miró a ambos con una madurez impropia de sus 5 años. ¿Vas a cantar de nuevo para mí? Carmen sonrió entre lágrimas. Si tu papá deja, sí. Tomás suspiró aliviado. No solo dejo, te lo agradeceré todos los días. Daniel se acercó a Carmen. Ya no era el niño asustado. Era un niño que había elegido su lugar seguro. Carmen le acarició el pelo y comenzó a tararear suavemente. Tomás, viendo la escena, sintió que él también empezaba a sanar. Las semanas siguientes confirmaron la promesa de aquel momento. Carmen se integró en la rutina. La cocina se llenó de dibujos en el refrigerador y migajas de galletas. Tomás empezó a unirse a ellos, aprendiendo a tocar a su hijo sin miedo, viendo cómo Daniel aceptaba su contacto. Un día, Daniel le dijo: «Siéntate aquí, papá». Carmen contó una historia graciosa de su papá haciendo trampa en las cartas. Tomás entendió que no estaba siendo reemplazado. Siempre sería su padre. Años después, cuando Daniel ya podía hablar de su madre sin paralizarse, le preguntó a su padre bajo un cielo estrellado: «¿Crees que a mamá le hubiera caído bien Carmen?» Tomás sonrió con nostalgia. «Creo que tu mamá habría sido la primera en decirme que tardé demasiado en darme cuenta de lo valiosa que es». Miró a Carmen, que doblaba una manta en la sala, y añadió: «Y seguro diría que fui un tonto». Daniel rió. La mansión ya no guardaba silencio. Guardaba la presencia firme de alguien que decidió amar con todo su corazón, recordándoles que a veces lo que salva a una familia no es una fortuna, sino el afecto sincero.